Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Cuando hablamos de la presión social sobre la familia, pareciera que estamos describiendo una fuerza silenciosa que se va colando por todas partes, en las conversaciones, en las expectativas ajenas, en las comparaciones inevitables, en esa sensación de que siempre falta algo para estar a la altura. Y sin darnos cuenta, empezamos a cargar un peso que no nos corresponde, como si la familia tuviera que cumplir un estándar perfecto que nadie realmente alcanza. En esta charla quiero invitarte a respirar un momento y reconocer que la familia no es un proyecto para exhibir, sino un espacio para habitar, un lugar donde se aprende, se crece, se tropieza y se vuelve a empezar. La presión social existe, sí, pero no tiene por qué definirnos. En el fondo, la presión social nace de una idea equivocada, la de que la familia debe de verse de cierta manera para ser válida, que debe funcionar sin fallas, que debe cumplir con expectativas externas, que debe seguir un guión que otros escribieron. Pero la verdad es que cada familia es un mundo, con su propio ritmo, sus propias heridas, sus propias fortalezas y también su propia historia. Y cuando uno empieza a aceptar eso, cuando deja de compararse y de justificarse, algo dentro se libera. Empieza a surgir una paz que no depende de la opinión de nadie, una paz que nace de saber que lo importante no es encajar, sino ser auténticos, que lo valioso no es la apariencia, sino el amor que se construye día con día, incluso en medio de las imperfecciones. Y quizá lo más liberador es recordar que Dios no nos pide cumplir con estándares del mundo, sino caminar con Él desde la verdad de quienes somos. Él no nos mide por la imagen que proyectamos, sino por la intención del corazón. Y cuando uno vive desde esa perspectiva, la presión social pierde fuerza. Ya no se trata de demostrar nada, sino de cuidar lo esencial, la unidad, la comunicación, la paciencia, la gracia mutua. La familia no necesita ser perfecta para ser bendecida, necesita ser honesta, necesita ser un refugio, necesita ser un espacio donde cada uno pueda ser visto y amado sin filtros, y cuando eso sucede, la presión externa deja de tener poder, porque lo que sostiene a la familia no es la opinión del mundo, sino la presencia de Dios en medio de ella. A veces, cuando hablamos de la presión social sobre la familia, pareciera que estamos describiendo una sombra que se mueve silenciosamente detrás de nosotros, recordándonos lo que deberíamos ser, lo que deberíamos tener, cómo deberíamos vivir, y sin darnos cuenta, empezamos a cargar expectativas que no nacen del amor, sino del miedo a no encajar. En esta conversación, quiero que nos permitamos reconocer que la familia no es un proyecto nada más, sino un espacio para habitar, un lugar donde vamos aprendiendo, creciendo, tropezando y volviendo a empezar. Y aunque el mundo nos empuje a aparentar perfección, Dios nos invita a vivir desde la verdad, desde la autenticidad, desde la gracia que nos permite ser humanos sin sentirnos insuficientes. El mundo constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de la aprobación de los demás.
Y esa misma lógica se cuela en la forma en que vemos a nuestra familia. Si nuestros hijos cumplen ciertos estándares, si nuestra relación de pareja se ve impecable, si nuestra vida parece ordenada desde afuera, pero la palabra nos recuerda que nuestro valor está en quien nos creó. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 afirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos productos del azar ni de la casualidad, sino diseño perfecto de un Dios que nos llamó a vivir con propósito. Y si eso es verdad para nosotros, también lo es para nuestra familia. No necesitamos cumplir con moldes ajenos para ser personas valiosas. La presión social suele nacer de comparaciones silenciosas. Miramos a otras familias y pensamos que ellos están haciendo lo mejor, que tienen más estabilidad, más recursos, más armonía. Pero lo que no vemos son sus luchas internas, sus procesos, sus heridas. Cada familia es un mundo con su propio ritmo, sus propias batallas y sus propias victorias. Y cuando dejamos de compararnos, empezamos a respirar, empezamos a entender que Dios no nos llamó a imitar a nadie, sino a ser fieles en el lugar donde estamos, con lo que tenemos y con quienes somos. A veces, la presión social se manifiesta en frases aparentemente inocentes. ¿Y para cuándo otro hijo? ¿Por qué no viven de esta manera? ¿Por qué no hacen lo que todos hacen? Y sin darnos cuenta, esas palabras empiezan a sembrar dudas en nuestro corazón. Pero Dios no nos guía a través de la opinión pública, sino a través de su voz suave y firme. Él conoce nuestra historia completa, no solo la parte visible. Y cuando uno aprende a escuchar esa voz por encima del ruido, empieza a vivir con una libertad que no depende de la aprobación de nadie. Jesús mismo nos advirtió que el mundo tendría sus propias expectativas, sus propias presiones, sus propias formas de medir el éxito, pero también nos dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz no es la ausencia de presión, sino la presencia de Dios en medio de ella. Es la certeza de que no tenemos que cargar solos con el peso de demostrar nada. Es la libertad de saber que nuestra familia no necesita ser perfecta para ser amada, guiada y sostenida por Él. Cuando uno vive bajo presión, empieza a actuar desde el miedo, miedo a fallar, miedo a ser juzgados, miedo a no cumplir con lo que otros esperan. Pero el amor de Dios expulsa ese miedo, nos recuerda que la familia no es un escenario, sino un refugio, un lugar donde podemos ser vulnerables sin sentir vergüenza, donde podemos equivocarnos sin sentir condena, donde podemos crecer sin sentir prisa, y cuando uno empieza a vivir desde ese amor, la presión externa pierde poder. La presión social también se manifiesta en la forma en que nos exige resultados inmediatos, hijos perfectos, matrimonios perfectos, hogares perfectos. Pero la vida familiar es un proceso, no un producto terminado. Es un camino lleno de aprendizajes, de conversaciones difíciles, de reconciliaciones, pero también de decisiones pequeñas que construyen algo grande con el tiempo. Dios no nos pide velocidad, nos pide fidelidad, no nos pide perfección, nos pide entrega. Así que hoy quiero recordarte algo que quizás has olvidado. Tu familia no está compitiendo con nadie, no está en una carrera, no está en una vitrina, está en las manos de Dios. Y Él sabe exactamente lo que está haciendo
incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando las cosas parecen desordenadas, incluso cuando sientes que no estás logrando lo que deberías. Dios está obrando en los detalles, en los silencios, en los procesos que parecen lentos pero que están formando algo profundo. A veces, la presión social nos hace sentir que debemos tener todas las respuestas, que debemos saber exactamente qué hacer en cada situación, pero la verdad es que nadie tiene un manual perfecto para la familia. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha y Dios no se escandaliza por eso. Él nos acompaña, nos guía, nos corrige con amor, nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Y como dice el salmista en el Salmo 46, versículo 1, Él es nuestro amparo y fortaleza. Y qué alivio saber que no tenemos que sostenerlo todo solos. La presión social también puede hacernos sentir que debemos ocultar nuestras luchas, como si admitir dificultades fuera un signo de fracaso. Pero la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía, es reconocer que somos humanos, que necesitamos ayuda, que dependemos de Dios. Y cuando una familia aprende a ser honesta consigo misma, empieza a sanar, empieza a crecer desde la verdad y no desde la apariencia. En un mundo que idolatra la imagen, ser auténtico es un acto de resistencia y la familia cristiana está llamada a esa autenticidad, a vivir desde la verdad, desde la gracia, desde la humildad, no para impresionar, sino para amar, no para cumplir expectativas externas, sino para honrar a Dios en lo cotidiano. Y cuando uno vive así, la presión social pierde su fuerza porque ya no tiene dónde anclarse. La presión social también puede afectar la forma en que tomamos decisiones, dónde vivir, qué estudiar, cómo educar a los hijos, cómo manejar el tiempo y cómo organizar la vida. Pero Dios nos invita a tomar decisiones desde la sabiduría, no desde la comparación, desde la oración y no desde la ansiedad, desde la convicción y no desde el miedo. Y cuando uno aprende a decidir desde la paz, la familia empieza a caminar con un ritmo más sano. En esta conversación, quiero que recordemos que la familia es un regalo, no una carga, es un espacio donde Dios se revela de maneras únicas, en la presencia que se aprende, en el perdón que se practica, en la alegría que se comparte, en la esperanza que se renueva. Y aunque el mundo quiera imponer sus estándares, Dios nos invita a vivir desde los suyos: amor, gracia, verdad, humildad y servicio. La presión social también puede hacernos sentir que debemos tener una vida perfecta para ser buenos cristianos, pero la Biblia está llena de familias imperfectas que Dios usó de maneras extraordinarias, familias con conflictos, con errores, con historias complicadas. Y aún así, Dios las llamó, las transformó y las acompañó. Eso nos recuerda que Él no busca familias impecables, sino familias dispuestas. Cuando uno empieza a ver la familia desde la perspectiva de Dios, la presión externa se vuelve pequeña. Ya no se trata de cumplir con lo que otros esperan, sino ser fieles a lo que Dios nos ha confiado. Y eso trae una libertad inmensa, una libertad que nos permite disfrutar más, preocuparnos menos, amar mejor, descansar más profundamente. Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 30: mi yugo es fácil y ligera mi carga.
y eso incluye la vida familiar. Él no nos pide cargar con el peso de las expectativas sociales, sino caminar con Él, aprender de Él, descansar en Él. Y cuando uno lo hace, la familia empieza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. La presión social también puede hacernos olvidar lo esencial, la conexión, la comunicación, el tiempo de calidad, la escucha, la ternura, pero cuando uno vuelve a lo básico, cuando deja de correr detrás de lo que no importa, la familia empieza a florecer, empieza a fortalecerse desde adentro, no desde afuera. Empieza a construir raíces profundas que no se mueven con el viento. Y en esta charla quiero que te lleves esta verdad. Tu familia no necesita ser perfecta para ser valiosa. No necesita cumplir con estándares externos para ser bendecida. No necesita aparentar nada para ser amada por Dios. Él está presente en cada proceso, en cada conversación, en cada desafío, y está formando algo hermoso, incluso cuando tú no lo ves. Así que, cuando la presión social toque a tu puerta, recuerda que no tienes que abrirle. Recuerda que tu identidad y la de tu familia no dependen de la opinión del mundo, sino del amor de Dios. Recuerda que Él te llamó, te sostiene y te guía, y que tu familia está en sus manos, no en las expectativas ajenas. Y al final del día, manejar la presión social sobre la familia no se trata de luchar contra el mundo, sino de anclarse en Dios, de recordar quiénes somos, a quién pertenecemos y qué voz es la que realmente importa. Cuando esa verdad se vuelve parte de nuestra respiración diaria, la familia empieza a vivir con más libertad, más paz y más propósito, y eso es un regalo que vale más que cualquier aprobación externa. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con el corazón abierto, reconociendo que a veces la presión del mundo pesa más de lo que admitimos. Tú conoces nuestras luchas internas, nuestras comparaciones silenciosas, nuestras dudas y nuestros temores. Te entregamos todo aquello que nos inquieta, todo aquello que nos hace sentir insuficientes, todo aquello que nos roba la paz. Permítenos descansar en tu mirada, esa mirada que no exige perfección, sino sinceridad, que no demanda apariencias, sino verdad, que no nos mide por lo que mostramos, sino por lo que somos en lo profundo. Te pedimos que nos recuerdes cada día que nuestra familia está en tus manos, no en las expectativas del mundo, que podemos vivir desde la libertad de saber que somos amados, guiados y sostenidos por ti, que tu presencia sea nuestro refugio, tu gracia nuestro descanso y tu amor nuestro fundamento. Llena nuestro hogar de tu paz, de tu ternura y también de tu luz, y que aún en medio de la presión externa podamos caminar con la certeza de que tú estás obrando en cada detalle. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.